Buenas tardes, profesora, compañeras, compañeros. Mi nombre es María José Rocco. Soy estudiante de Advanced Bibliotecología y en el siguiente video explicaremos nuestro mapa conceptual en relación a la pregunta ¿cuál es el impacto de las humanidades digitales en el acceso y discusión de la información científica en contextos de emergencia? En este mapa veremos los conceptos fundamentales de las humanidades digitales, su impacto tecnológico y ético y su aplicación profesional en situaciones críticas, vinculando esta temática con el quehacer bibliotecario, los derechos humanos y los contextos de emergencia como las recientes guerras en Palestina. Para ello dividimos esto en 4 unidades. El primero de ellos es el concepto de desarrollo histórico de las humanidades digitales en América Latina y el mundo. Estas surgen como un campo, las humanidades digitales surgen como un campo interdisciplinario que combina tecnología digital con las ciencias humanas y sociales. Su desarrollo ha estado vinculado con la necesidad de democratizar el acceso a datos y conocimientos en la sociedad marcadas por las desigualdades. Para ello tenemos 3 ítems relevantes. La relevancia histórica, valga la redundancia, en donde plataformas de archivo digital y bases de datos nos permiten documentar, por ejemplo, ataques a civiles, destrucción de infraestructura o desplazamientos forzados que han garantizado que la información esté disponible para futuras investigaciones o bien para la preservación y difusión de archivos de organizaciones relacionadas con derechos humanos. En una segunda idea tenemos la democratización del acceso, en donde se busca que datos, por ejemplo, ocultos o inaccesibles hoy en día estén disponibles para un público en general, fortaleciendo el derecho a la información y la transparencia gubernamental. En un tercer ítem tenemos el impacto de las investigaciones, en donde las herramientas digitales facilitan el análisis de patrones y redes relacionadas con las violaciones de derechos humanos durante las dictaduras militares o bien los contextos de guerra como Palestina. En una segunda unidad tenemos las tecnologías y las herramientas claves para las humanidades digitales, en donde los avances tecnológicos impulsan herramientas y plataformas que son indispensables en las humanidades digitales. Y en este contexto, la transición democrática y la reparación histórica han tenido un impacto significativo. Software, middlewares y bases de datos son fundamentales para organizar y analizar grandes volúmenes de información relacionada con las temáticas que estamos abordando. También es importante analizar y reconocer imágenes. Las tecnologías de reconocimiento facial, por ejemplo, e inteligencia artificial, han permitido identificar víctimas y perpetradores en conflictos actuales y pasados, utilizando, por ejemplo, registros fotográficos o bien compartidos o bien a través de videos compartidos en redes sociales. Y además tenemos la digitalización de documentos, que es importantísima. La digitalización de archivos o bien plataformas como Al-Haq en Palestina han desarrollado bases de datos digitales que documentan violaciones de derechos humanos combinado con tecnología de geoposicionamiento que permite reconstruir testimonios, y este le permite acceder a casos legales. La digitalización asegura la preservación de testimonios y registros históricos, permitiendo además que estos sean utilizados para educar y sensibilizar a las futuras generaciones. En una tercera unidad tenemos el acceso, preservación y ética, en donde el acceso equitativo a la información es un pilar fundamental en las humanidades digitales, pero también plantea retos relacionados con la preservación y uso responsable. Por un lado tenemos el respaldo y la migración de datos, que nos permite evitar la pérdida de documentos de valor histórico frente a los intentos de censura o bien de desinformación que hoy día circula en la red. Es necesario, por ejemplo, tener claridad y versus accesibilidad. Tanto bibliotecas como archivos digitales deben equilibrar la calidad de los recursos con la usabilidad para garantizar que las comunidades puedan tener acceso a este tipo de documentos. Y por último tenemos el filtrado y organización de datos, en donde la sobreinformación en redes digitales requiere habilidades para distinguir datos relevantes y confiables. En este caso, nosotros como bibliotecólogos es importante que en nuestra tarea esté la de distinguir entre datos relevantes y desinformación. Y la ética también juega un rol fundamental al garantizar que los datos sensibles se manejen de manera responsable, protegiendo la privacidad de las víctimas y asegurando que su uso esté alineado con los principios de justicia y reparación. Y por lo mismo, en una cuarta unidad, el rol ético y legal en contextos de guerra y transición democrática es importante para profesionales tanto bibliotecólogos como de las humanidades digitales enfrentar dilemas relacionados con la difusión de la información y acceso de datos reservados o sensibles. Para esto, en un ítem tenemos la difusión ética, que es importante garantizar que la información científica como histórica sea divulgada de manera clara y verificable.
evitando la propaganda de noticias falsas, por ejemplo. El acceso a la información reservada tiene que estar ajustado a los marcos legales y además deben equilibrar el derecho de privacidad con la necesidad de compartir responsablemente, de la necesidad de compartir información importante en situaciones de crisis o bien de procesos judiciales. Y la responsabilidad profesional, en donde los bibliotecólogos y profesionales tienen el deber de manejar datos de manera responsable, promoviendo su uso para resolver problemas sociales. Además, es importante el cumplir normas éticas y legales que refuercen la credibilidad de las humanidades digitales como disciplina. Podemos concluir que el impacto de las humanidades digitales en el acceso y discusión de la información científica en contextos de emergencia es profundo y multifacético, más aún en las temáticas abordadas. Estas no solo representan una herramienta tecnológica, sino también un compromiso ético-social para fortalecer los derechos humanos y consolidar la memoria histórica en contextos de emergencia como la guerra en Palestina. Al integrar tecnología ética y conocimiento histórico, estos elementos potencian la capacidad de los profesionales para enfrentar retos complejos de manera innovadora y responsable. La conciliación de las humanidades digitales como campo disciplinario continuará siendo crucial para garantizar un acceso equitativo y ético a la información en escenarios críticos. Esta es parte de mi presentación, espero que esté dentro de lo solicitado. Muchas gracias y muy buenas tardes.